el capítulo 100. El capítulo 100 de Salmos. Vamos a considerar la palabra del Señor hablando acerca de los elementos de la adoración verdadera. Los elementos de la adoración verdadera. Los Salmos, el libro de los Salmos, son una evidencia de la vida religiosa de los israelitas. Los Salmos nos hablan de la forma exterior de la adoración, pero también nos hablan de la fe y la piedad interior que los israelitas tenían. Es parte del culto. Diríamos nosotros que el himnario de los israelitas era el libro de los Salmos. Parece que estamos llegando al tiempo en el cual los himnos están una vez más basados en este salterio y en este himnario hebreo llamado en nuestras Biblias Salmos. Hay 4 características del culto que será conveniente que nosotros consideremos antes de entrar de lleno a la meditación de la palabra del Señor en el Salmo capítulo 100. La primera de las características es que las diferentes formas del culto emanan, nacen de la piedad del adorador, y su objeto es expresar la experiencia piadosa o religiosa del ser humano. Cuando nosotros participamos del culto, independientemente de la forma del culto, lo que estamos haciendo es expresar nuestra vida piadosa, nuestra vida religiosa, nuestra vida de acercamiento a Dios. Y el culto es la expresión de esta vida religiosa. En segundo lugar, en el culto tenemos que ver con actos que pueden ser vistos y oídos, que pueden ser observados y que están vinculados a un momento o a un lugar fijos. De alguna manera, el culto se hace un momento especial cuando nosotros podemos, participando de la adoración a Dios, manifestar este amor que tenemos hacia Él en un momento determinado y en un lugar determinado. Proveemos las condiciones para que aquel tiempo de alabanza, aquel tiempo de oración, aquel tiempo de lectura de la palabra o de explicación de la palabra se vuelva realmente un tiempo de adoración a nuestro Padre Celestial. Es tan fácil desviar de este objetivo fundamental todo cuanto hagamos. Por ejemplo, podemos cantar solamente para ser admirado de los demás. O podemos explicar la palabra solamente para llamar la atención hacia nosotros. O podemos participar del culto sin tener fe en Jesucristo y tener una vida piadosa. Pero eso no es adoración. Cuando nosotros hacemos que todo aquello que en lo que participamos sea dirigido a nuestro Padre Celestial, sea ofrecido a Dios, y nosotros lo hagamos con gratitud en nuestro corazón, en un tiempo determinado y en un lugar determinado, especialmente en la casa del Señor, el culto entonces cobra importancia. La tercera enseñanza que quiero mencionarles a esta hora es
que el culto es un fenómeno social, una función de la comunidad, más que de la vida individual. Es cierto que participamos de manera individual en el culto, pero cuando nosotros estamos todos unidos, el culto se vuelve una colectividad. El culto se vuelve un fenómeno social, un acto en el que participamos todos, nos unificamos en el mismo sentir, en el mismo deseo, en el mismo propósito, en el mismo interés, y se vuelve una actividad social. Es cierto que adoramos a Dios en nuestro devocional personal, cuando leemos su palabra, cuando oramos, cuando nos acercamos a Él, de manera individual, glorificamos al Señor. Pero cuando estamos en el culto público, entonces se vuelve un fenómeno social. En cuarto lugar, el culto es organizado. El consejo del apóstol Pablo en cuanto a todo asunto en la iglesia es: hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que le gusta el orden. Es cierto que hay expresiones espontáneas de parte nuestra, pero en la espontaneidad nuestra hay orden también. ¿Sí? Y el culto se vuelve un evento organizado, vinculado al sacerdocio y a la liturgia, al acto de presentar a Dios como una ofrenda, nuestra adoración a Él, nuestra alabanza a Él. Tomamos tiempo para prepararnos, tomamos tiempo para orar, tomamos tiempo para tener el mejor ambiente, de tal forma que la adoración a nuestro Padre Celestial sea una adoración verdadera. Los salmos jugaban un papel importante en la adoración en el pasado, y encontramos diferentes salmos. Hay salmos de sabiduría, como el 1, el 9, el 10, el 12, el 14, el 19. Hay salmos reales y mesiánicos, como el 2, el 16, el 22, el 40, el 45. Hay salmos de lamentaciones individuales y nacionales, tales como el 3, el 5, el 7, el 11. Hay otros salmos que se llaman salmos penitenciales, como el Salmos capítulo 6, 32, 38, 41. Hay salmos de adoración, de alabanza y de acción de gracias, Salmos 8, 18, 23. Hay salmos litúrgicos que se usaban en el culto, como el 15, el 20, el 21, el 24. Y hay unos salmos llamados imprecatorios, que quiere decir que expresan un fuerte sentido de la ley moral que gobierna el universo, tales como el Salmos 35, 58, 69. Diferentes salmos, pero diferentes maneras como expresar nuestra adoración a nuestro Padre Celestial. Así nosotros cantamos de diferente manera, leemos de diferente manera, explicamos la palabra de diferente manera, pero todo el culto es una expresión de nuestra adoración y nuestra alabanza a nuestro Padre Celestial. La ofrecemos a Él. En el Salmo 100 se nos da algunos elementos que es bueno que tomemos en cuenta. El versículo 3 nos habla de que un elemento para que nuestra adoración se vuelva verdadera es reconocer a Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Esa es la expresión de la palabra. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas
de su prado. El reconocimiento a nuestro Dios no es solamente reconocimiento como nuestro creador, es un reconocimiento completo. No nos autocreamos, no nos hicimos a nosotros mismos. Él es nuestro creador, Él nos hizo, y simplemente por el hecho de la creación nosotros le debemos adoración a nuestro Padre Celestial. Reconocer que Jehová es Dios. Somos su pueblo, somos ovejas de su redil, somos de su propiedad, especialmente los que hemos sido comprados por precio, dice la palabra. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. Jesucristo pagó el precio de nuestra redención. Hemos sido salvos, hemos sido perdonados, hemos sido transformados. Somos de Él. Y gócese, hermano y hermana, gócese, alégrese de ser de Él. Somos de Él. No somos más del diablo y no somos más del mundo, no somos más de la maldad, ni más de otros dueños que afectaban nuestra vida. Él nos creó, Dios nos creó. Dios nos preservó, Dios nos redimió, Dios nos guarda. Lo menos que podemos hacer es reconocerle como el Dios verdadero, reconocerle para alabar y glorificar su nombre. El versículo 2 nos dice que debemos servirle con alegría. No solamente reconocerle como nuestro Dios, reconocerle como nuestro creador, reconocerle como el dueño y señor de nuestra vida, pero servirle. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, versículos 6 y 7. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, el Señor quiere que nosotros seamos salvos para seguirle, pero seamos santificados para servirle, para hacer su voluntad. A veces es fácil reconocer a Dios como Salvador. Es difícil reconocerle como Señor. Esto entraña y esto significa que yo tengo que servirle a Él. Servirle es manifestación de que le reconozco como el Señor de mi vida. Le reconozco como el dueño de mi vida. Pero la palabra del Señor agrega un elemento que hace que nuestro servicio no se parezca al servicio que hacemos en favor de los demás, en cierta forma, al patrón o al trabajo secular. Dice que el servicio a Dios debe ser con alegría, con alegría. ¡Qué bendición! Lo que usted haga, cualquier cosa que usted haga, aunque para los humanos no tenga mucha importancia, aunque sea sencillo, aunque sea lo elemental, pero hacerlo con alegría, porque es para el Señor. Y si usted tiene la oportunidad y usted puede hacer algo grande por el Señor, tiene que hacerlo también con alegría, con regocijo, con gozo en su corazón, no con tristeza, no con molestia, no con disgusto, no con un sentimiento de que lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. No, hermano. El servicio a Dios debe ser con alegría. El Señor lo acepta como una ofrenda a Él cuando nosotros lo hacemos con alegría. En tercer lugar, el versículo 4 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle,
bendecid su nombre. La manifestación de acción de gracias es parte de nuestra adoración a Dios. La acción de gracias. Una y otra vez la palabra nos enseña que esa debe ser la actitud de nosotros como cristianos. Por ejemplo, en Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18, la palabra del Señor nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y en Salmos 68, 19 y en Daniel 2, 23, la palabra del Señor nos habla de que conviene que nosotros declaremos lo que el Señor ha hecho con nosotros y que le expresemos nuestra gratitud a Él. Nuestra alabanza, nuestra oración debe manifestar acción de gracias. Debe ser una oración o una ofrenda de gratitud. Debe ser un testimonio de alabanza. Y también, por supuesto, debemos bendecir su nombre. Alabadle, bendecid su nombre. Entrad en sus atrios, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es la manera como debemos manifestar nuestra adoración a Él. Y por supuesto, la alabanza juega un papel importante. Cantarle a Él, expresarle a través de la letra, a través de la música, a través de el canto, de la entonación. Y qué bueno, en esto tengo que decir que qué bueno que el Señor ve el cántico que nace del corazón, no tanto la belleza de nuestra voz, no tanto el hecho de que seamos o no cantantes profesionales o cantantes educados en la voz, pero el Señor ve el cántico que nace del corazón. Aunque siempre que le ofrezcamos al Señor un canto, debe ser lo mejor. Qué tristeza, hermanos, qué dolor cuando alguien pasa al frente y dice que va a cantar para el Señor y dice, aunque no lo ensayé, pero como es para el Señor. No, hermano. Y aunque me va a salir mal, hermanos, pero como es para el Señor. No, lo que es para el Señor debe ser siempre lo mejor. Sí. Por lo tanto, debemos ofrecerle de lo mejor de nuestra vida. Y debe ser un cántico alegre. Debe ser un cántico de regocijo. Debe ser una expresión de adoración a nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 1, cantad alegres a Dios. ¿Quiénes? ¿Unos cuantos nada más? ¿O es privilegio de todos? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Este es un privilegio universal. Habitantes de toda la tierra. En su templo, por sus atrios, por sus puertas, debemos expresar alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos habla de traer sacrificios de alabanza. Sí, ya no sacrificios de animales, ya no sacrificios de granos o de panes sin levadura. Ahora son sacrificios de alabanza, ofrenda a nuestro Señor. De igual manera, Isaías capítulo 42, versículo 12 e Isaías 12:1. Cantar a Él, alabar a Él. Y el versículo 5 del Salmos capítulo 100 nos dice el motivo de la adoración. Si hemos de rendir adoración a nuestro Padre Celestial, tiene que haber un motivo fuerte.
Y el salmista nos provee un motivo de adoración a nuestro Señor. Él dice que debemos adorar a Dios porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dos cosas importantes, hermanos y hermanas. Dos cosas fundamentales: la bondad de Dios, la misericordia de Dios y su verdad. La bondad de Dios se manifiesta a nosotros de diferentes maneras. ¿Cuántas formas como Dios muestra su bondad y su misericordia para con nosotros? Muchas formas, muchas avenidas, muchos canales a través de los cuales la misericordia de Dios llega a nosotros. Y eso debe llevarnos a expresar alabanza a nuestro Señor, adoración a nuestro Señor. No más adoración a otras cosas, ni a otros ídolos, ni a otras personas, sino a nuestro Padre Celestial. Él merece nuestra oración por su bondad, por su misericordia, pero también por su verdad. Su verdad es importante, porque su verdad, dice la palabra, que es por todas las generaciones. Es decir, su fidelidad en favor de nosotros, su veracidad, su confiabilidad, las promesas que Él nos da. Por ejemplo, leemos en Salmos 116, el versículo 12, la palabra nos dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y el versículo 14 dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Los versículos 17 y 18: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Él es fiel en sus promesas. Él lo prometió, Él lo cumple. Cada una de sus promesas nos hablan de su verdad que es por todas las generaciones, y nos alcanza a nosotros, y nos bendice a nosotros, y nos beneficia a nosotros, y nos hace tener un motivo de adoración a Él. La verdadera adoración se da cuando reconocemos a Jehová como nuestro Dios, cuando le servimos con alegría, con gozo, con regocijo, cuando manifestamos acción de gracias, cuando le cantamos, cuando recordamos su misericordia, recordamos su amor, recordamos su verdad. Y la nota prominente o predominante en la adoración es la alegría, el regocijo. En los cantos solemnes nosotros podemos regocijarnos. En los cantos alegres nosotros podemos alegrarnos. En los cantos animados podemos expresar nuestra oración a Dios de muchas formas. Pero en los cantos tranquilos nuestro corazón también se goza. Qué hermoso, hermanos, glorificar a Dios. Qué bendición glorificar al Señor. Yo debo decirles que esta mañana, antes de ocupar este lugar para explicarles la palabra en este capítulo 100 de Salmos, yo ya había recibido bendición del Señor. En el tiempo de los himnos, en el tiempo de los cantos, yo pude ver en el rostro de ustedes que Dios les estaba bendiciendo de una manera personal, de una manera individual. Pude ver las lágrimas en sus mejillas y sus expresiones de alabanza al Señor, de acción de gracias a Dios. Y eso bendice nuestros corazones. El saber que Dios está con nosotros, que Dios está en medio de su pueblo, que nosotros a través de la alabanza declaramos su poder, y que nosotros somos tan bendecidos de Él, ¿verdad? Y que podemos recibir
todo cuanto necesitamos, porque Él en su palabra lo ha prometido. ¿Quiere venir en esta mañana y decirle: Señor, gracias por ese medio a través del cual bendices mi corazón, la adoración a tu nombre? Mientras oramos, mientras cantamos, mientras testificamos, mientras escuchamos la palabra o explicamos la palabra, la bendición de Dios fluye a nosotros a través del culto. Es una oportunidad de decirle al Señor: gracias por todos tus beneficios. Y si hay necesidad, nada mejor que decirle al Señor: esta es mi necesidad y yo quiero, Señor, que tú la tomes en tus manos y que tú la contestes y que tú la respondas y que tú me des la contestación que mi corazón y mi vida necesita. Glorifiquemos al Señor en este tiempo de oración a Él y alabemos su nombre y glorifiquemos su nombre y expresémoslo como nuestro Señor quiere que nosotros lo hagamos, con reverencia, con adoración, con gozo y con alegría en nuestros corazones. Padre, te alabamos en esta mañana, te glorificamos, Señor, en esta mañana, y te damos gracias porque estás con nosotros. Te sentimos, Señor, te sentimos muy cerca de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida. Podemos sentir tu presencia en ese momento en el cual hay tristeza y tú pones tu mano sobre nuestro hombro para animarnos. Y tú nos das la palabra adecuada, Señor, en tu palabra. Y tú nos das el mensaje adecuado. Y tú a través de un testimonio nos hablas y nos indicas tu voluntad. Y Señor, gracias porque podemos adorarte, porque podemos glorificarte, porque tú eres digno de toda honra, de toda alabanza, de toda gloria. Y Señor, gracias porque nos das la oportunidad inmerecida de acercarnos a ti y de alabar y glorificar tu nombre. Señor, si hay necesidad en tu pueblo, si hay alguna petición en tus hijos, en este momento oramos a ti para que suplas toda necesidad. Oramos a ti para que contestes toda petición que tu pueblo expresa a ti. Y te alabamos y te glorificamos por estar seguros, Señor, de que contestarás nuestra oración. La hacemos con fe y la hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, por quien alabamos y glorificamos tu nombre a esta hora, en el nombre de Él. Amén, Señor. Amén, oh Dios.